伟大、光荣、正确的中国共产党万岁！ Patrimonio neto de miles de millones, ropa sencilla y una casa modesta. Estas son las extrañas realidades de Xi Jinping, el presidente de China. Con rumores circulando sobre su fortuna personal, muchas cejas se levantan al ver que Xi opta por un vestuario austero y comidas simples. ¿Ha abrazado realmente la humildad o es una estrategia calculada para afianzar su control del poder? Mientras se mantiene firmemente en la cima de la pirámide política de China, Xi proyecta la imagen de un servidor público desinteresado, luchando contra la corrupción y defendiendo al pueblo. Descubramos los secretos detrás del llamado estilo de vida pobre de Xi y cómo estas elecciones impactan el futuro de China. El mundo volátil en el que nació. Cuando Xi Jinping vino al mundo en el verano de 1953, el Partido Comunista Chino estaba consolidando su control sobre el país, y su padre era un reconocido revolucionario que había luchado en conflictos previos que transformaron la nación. Su padre, Xi Zhongxun, era visto como una figura clave en ciertas transformaciones políticas de la recién formada República Popular China. Nacido en este entorno, el joven Xi Jinping pasó sus primeros años en Pekín, sin que le faltara nada, presumiblemente. La vida en la capital para un hijo de un alto funcionario implicaba generalmente beneficios constantes, oportunidades educativas y, al menos superficialmente, un estatus social elevado. Pero la política en la China de mediados del siglo XX era más despiadada que cualquier película de gángsteres que hayas visto, llena de alianzas cambiantes, purgas ideológicas y movimientos orquestados que ponían patas arriba la vida de las familias. Mientras el niño se acomodaba en lo que podría haber sido una infancia moderadamente acomodada, comenzaron a desatarse purgas en la capital, culminando en un fenómeno conocido como la Revolución Cultural. Este evento fue una ola de caos que sacudió todo el país, desmanteló viejas estructuras de poder y puso incluso a líderes venerados en la línea de fuego. En cuestión de años, el padre de Xi Jinping fue apartado por el mismo partido político que él había ayudado a fortalecer. Arresto domiciliario, humillación pública y ostracismo convirtieron la estabilidad de la familia en un precario acto de equilibrio. Para Xi Jinping, que en ese entonces era solo un niño, esto fue un giro del destino impactante. Fue arrancado de la comodidad y obligado a lidiar con la vergüenza en una sociedad que rápidamente se había convertido en un clima de sospecha. Las críticas públicas, las traiciones de personas que alguna vez se consideraron amigas y las acusaciones frecuentes de tener vínculos con la burguesía o de ser contrarrevolucionario se convirtieron en parte del nuevo orden. La caída de su padre significó que toda la familia de Xi se convirtió en un blanco. Las humillaciones y tragedias incluyeron la muerte de una de sus hermanas, una catástrofe que destrozó a la familia. Podemos mirar esta era con asombro, especialmente si estamos acostumbrados a escuchar sobre niños que heredan riqueza y continúan viviendo vidas cómodas. Para Xi, eso no era una opción. En cambio, fue lanzado de cabeza a una adversidad inimaginable en un momento en el que apenas podía procesar lo que ocurría a su alrededor. Esto fue el origen de cómo aprendió a adaptarse y sobrevivir ante la adversidad de primer nivel. Mientras algunos niños paseaban en bicicleta o jugaban con amigos, Xi enfrentaba las consecuencias de una tormenta política. La generación joven estaba siendo llamada por las más altas esferas del Partido Comunista a redescubrir su lado campesino, trasladándose a áreas rurales para trabajar como agricultores comunes. Supuestamente, esta iniciativa buscaba eliminar las influencias burguesas en la nación. A los 15 años, Xi tuvo que tomar una decisión radical: quedarse en Pekín en medio del caos o seguir el mandato oficial de ir al campo y experimentar la vida rural genuina, lo que incluía trabajar en los campos y dormir en alojamientos extremadamente humildes. Eligió la segunda opción, aunque los relatos varían sobre si fue por decisión propia
por obligación o por una mezcla de ambas. Vida en una cueva rural. El lugar al que fue enviado se llamaba Liangjiahe, en la provincia de Shanxi, una zona conocida por sus montañas escarpadas y comunidades que vivían en cuevas. Sonaba como un escenario sacado de un antiguo cuento popular, como una escena de siglos atrás. Esta comunidad estaba muy lejos de cualquier noción de comodidad moderna. Muchas personas vivían en casas cueva excavadas en la ladera de la montaña para refugiarse. La comida era escasa, el clima duro y el trabajo agotador. Los adolescentes urbanos forzados a adaptarse aquí solían luchar contra las pulgas, las dietas insuficientes y el trabajo agrícola implacable. Para Xi, que estaba acostumbrado a la vida en la ciudad, al menos en su infancia temprana, debió sentirse como si la gravedad misma hubiera cambiado. Tenía que cargar cubetas, trabajar en los campos, cavar tierra y encargarse de tareas diarias que nunca había imaginado hacer con sus propias manos. La rutina era físicamente brutal. Los lugareños, sospechosos de un chico de ciudad proveniente de una familia política caída en desgracia, lo observaban con atención para ver si se quebraba. Muchos lo hicieron. Algunos huyeron de regreso a la ciudad al primer signo de problemas o intentaron encontrar una salida al castigo. Xi, sin embargo, eventualmente aguantó, aunque hubo un momento en el que definitivamente quiso escapar de ese entorno. Al principio, intentó regresar a Pekín solo para enfrentarse a represalias inmediatas de las autoridades, que lo consideraron irresponsable. Los arrestos dramáticos, la reeducación forzada y la detención en campos de trabajo eran castigos potenciales para quienes se salían de la línea. Se dice que Xi enfrentó algunas de estas consecuencias. Cuando reapareció en Liangjiahe, supuestamente regresó con más determinación para comprender su nueva y extraña vida. Piensa en lo que eso hace en alguien de 15 o 16 años, cuando su mundo ha sido puesto patas arriba. Dormía en espacios infestados de pulgas que lo devoraban por la noche. La escasez de alimentos significaba que, si quería llenar el estómago, tenía que compartir los suministros comunales, que podían ser mínimos, especialmente en tiempos de clima extremo. El agua era a menudo un lujo, la higiene, un sueño. Rodeado de insectos que mordían, despertándose con desayunos limitados y forjando nuevas relaciones con campesinos que tenían sus propios desafíos, se encontró en una realidad en la que la supervivencia no estaba garantizada y el respeto debía ganarse con sudor. Mirando hacia atrás, muchos analistas concluyen que estas experiencias lo endurecieron. El joven asumió tareas laborales, estudió la política local, comenzó a interactuar con las estructuras del partido en la zona y sintetizó este entorno en una ideología personal que combinaba resiliencia con pragmatismo. Fue en este periodo cuando empezó a ver la ventaja de la disciplina, el orden y un enfoque estructurado de las tareas diarias. Algunos recuerdan que asumió pequeños roles de liderazgo, quizás en un comité comunitario, aprendiendo a navegar la burocracia local. En estos primeros roles, era conocido por su seriedad, su disposición a realizar trabajos duros y su capacidad de mezclarse con personas que habían conocido la pobreza extrema toda su vida. Debido a esto, comenzó a construir una reputación en las áreas rurales, una reputación que lo seguiría a medida que ascendiera a puestos más oficiales más adelante. El despertar político. A través del agotamiento y la constante frustración de la falta de libertad personal, Xi supuestamente experimentó lo que algunos en China llaman un despertar político. Es decir, descubrió un sentido de misión más allá del éxito personal. Empezó a identificarse con la idea de revivir la fortaleza de China a través de la lealtad al Partido Comunista. También sintió un cierto impulso moral para ayudar a la gente a salir de la pobreza, un problema que presenció de cerca y de manera personal. Tal vez pensó, si esta es la forma en que una gran parte de la población china vive día a día, entonces el sueño prometido por la revolución de prosperidad y dignidad nacional necesitaba un nuevo impulso.
Vivir en una cueva durante casi 7 años, con algunas interrupciones, no fue una aventura glamorosa. Tenía que estudiar con lámparas tenues y leer libros maltrechos rescatados de otros puestos rurales o traídos ocasionalmente desde la ciudad. Era un mundo muy distinto de las bibliotecas futuristas que uno podría imaginar en la capital. Pero los efectos de estas experiencias no pueden medirse solo por la incomodidad física. También estaban acompañadas de lecciones de vida intangibles. Xi aprendió a manejar la adversidad, a ver la resiliencia de las personas a su alrededor y a formar alianzas de manera discreta en lugar de buscar el protagonismo. Cuando llegó el momento de que Xi reapareciera de Liangjiahe, no solo había acumulado callos en sus manos, sino también un conocimiento más profundo sobre cómo organizar comunidades de base. Descubrió cómo funcionaban los comités locales del partido, cómo asegurar pequeñas obras públicas para mejorar la vida de la gente y cómo persuadir a los campesinos reticentes para que se sumaran a nuevos proyectos. Una de las historias más conocidas sugiere que introdujo el biogás en estas comunidades rurales, un método para aprovechar el gas proveniente de desechos orgánicos, permitiendo a los aldeanos disponer de una fuente de combustible más conveniente. Aunque no está claro cuánto impacto tuvo esto en el pueblo, ciertamente ayudó a elevar la reputación de Xi como un solucionador de problemas a los ojos de los locales. Con el tiempo, las mismas personas que inicialmente lo veían con desconfianza comenzaron a aceptarlo como uno de los suyos. Al impulsar mejoras a pequeña escala y cerrar la brecha entre la política oficial y las necesidades cotidianas, Xi mostró que no estaba allí solo para cumplir con una asignación. Esa capacidad de conectar con las comunidades locales marcó su enfoque de liderazgo en el futuro, manteniendo un estilo que, al menos en teoría, parecía empático. A medida que Xi maduraba, sus ambiciones se volvían más claras. A finales de su adolescencia o principios de sus 20 años, su objetivo se convirtió en unirse al Partido Comunista como miembro oficial. Esto no era un asunto trivial. Dado que su padre había sido considerado un enemigo político, las solicitudes de Xi para ingresar al partido fueron rechazadas varias veces. Se dice que lo intentó 9 o 10 veces antes de que las autoridades le dieran el visto bueno. Muchos se asombran de la paciencia que esto debió haber requerido. Puedes imaginar la frustración, demostrar lealtad, soportar dificultades en el campo y aún así ver cómo te cierran la puerta una y otra vez. Pero Xi no estaba dispuesto a rendirse. Cada rechazo parecía reforzar su determinación de unirse al partido y ascender en la jerarquía. Finalmente, esa persistencia dio frutos. Cuando la tormenta de la revolución cultural comenzó a disiparse, el padre de Xi fue rehabilitado hasta cierto punto. Esto facilitó el camino de Xi, aunque no ocurrió de inmediato. Cuando finalmente logró unirse al partido, comenzó a ser reconocido por su dedicación inquebrantable, una cualidad que la dirigencia admiraba. Era el tipo de recluta que cumplía sus tareas y superaba el resentimiento político. Demostró que podía desenvolverse con eficacia tanto en una oficina distrital bien equipada como en una aldea empobrecida. Además, tenía credenciales educativas formales. Tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones más prestigiosas de China, lo que afiló su intelecto y probablemente amplió su red de contactos. Con esa base académica y el respeto que había ganado entre figuras veteranas del partido que reconocían la contribución de su padre, Xi encontró una oportunidad en la administración local. Para finales de los años 70 y principios de los 80, ya había avanzado significativamente, ocupando pequeños roles oficiales en regiones rurales o menos desarrolladas. Cada nuevo puesto le brindaba la oportunidad de abordar una variedad de problemas, desde el control del crimen hasta el aumento de la producción económica en esas áreas. Con el tiempo, se forjó una reputación como un funcionario pragmático que eliminaba la burocracia innecesaria. El camino en la gobernanza a través de las provincias. Durante las décadas de 1980 y 1990, Xi ocupó diversos cargos políticos en distintas partes de China.
Sirvió en lugares como la provincia de Fujian y la provincia de Zhejiang, dos áreas en la costa sureste del país conocidas por ser más vibrantes económicamente que las provincias del interior. En Fujian, desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de las conexiones con Taiwán, con la esperanza de atraer inversiones y lazos comerciales a través del estrecho para impulsar el crecimiento económico de la región. Al mismo tiempo, la corrupción, una característica profundamente arraigada en la burocracia china, captó su atención y comenzó a forjarse un historial de lucha contra la corrupción a nivel provincial. En Zhejiang, su enfoque reflejó sus experiencias previas: control estricto del gasto gubernamental, énfasis en el desarrollo de industrias locales y promoción de reformas empresariales. Los habitantes de estas regiones notaron que Xi era más accesible que la imagen típica de un burócrata rígido sentado detrás de un escritorio gigante. A veces aparecía en mercados locales, conversaba con pequeños empresarios o paseaba por la ciudad de manera relativamente informal para un alto funcionario. Sin embargo, puertas adentro, exigía mejoras tangibles en el desempeño de los funcionarios públicos. En ese sentido, Xi mostró una determinación férrea y poca tolerancia hacia la ineficiencia o la corrupción bajo su supervisión. Esta dualidad, ser accesible en público pero inflexible y disciplinado tras bambalinas, comenzó a definirlo. No es sorprendente que la noticia sobre un funcionario que cortaba la burocracia, que había servido en una zona rural y que estaba vinculado a un padre revolucionario legendario, llegara rápidamente a los oídos de la dirigencia nacional. El liderazgo en Beijing empezó a prestarle atención, especialmente cuando Xi logró avances económicos consistentes en las provincias que administraba. Además, demostró un mínimo interés en generar controversias o eclipsar a sus colegas, lo que lo hizo aún más atractivo como candidato para un puesto superior. A mediados de la década de 2000, la carrera de Xi dio un gran salto cuando fue convocado para reemplazar al secretario del partido en Shanghái, quien había caído en un escándalo. Shanghái es un gigante financiero, no solo una ciudad, sino prácticamente un país dentro de un país en términos de influencia. Imagínate asumir un cargo lleno de potenciales controversias dejadas por tu predecesor. La dirigencia central quería saber si Xi podría mantener la disciplina y evitar que la corrupción se descontrolara aún más, todo mientras sostenía el crecimiento económico de la ciudad. Xi asumió el cargo y rápidamente estableció reglas estrictas sobre la disciplina y el cumplimiento de las normas del Partido Central. Durante su breve mandato en Shanghái, se negó a aceptar los privilegios especiales que los funcionarios locales intentaron ofrecerle, reforzando su preferencia por una conducta personal moderada. Esto lo hizo destacar como un ejemplo dentro de la burocracia. Castigó a quienes cometieron errores, pero lo hizo discretamente, sin provocar purgas masivas que pudieran desestabilizar el entorno. Este enfoque fue bien recibido por las autoridades centrales en Beijing, que buscaban líderes capaces de mantener estables las principales ciudades sin provocar crisis a nivel nacional. Xi cumplía con esos requisitos. Así, para 2007, ya había demostrado su valía y su ascenso dentro del partido se volvió inevitable. La aceleración hacia el poder nacional. Para 2012, Xi Jinping emergió como el nuevo secretario general del Partido Comunista Chino, lo que efectivamente lo colocó en el camino para convertirse en el presidente de China. Inicialmente, algunas personas en el mundo esperaban que fuera más liberal en términos económicos y políticos, quizás por la historia de su padre o por las provincias costeras que había gobernado. Pero esas suposiciones pronto fueron cuestionadas. Casi de inmediato, Xi lanzó una campaña interna que sacudió a todo el país: la lucha contra la corrupción. Desde el momento en que la introdujo, el mensaje fue alto y claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más altos funcionarios del país. Esto fue un movimiento sin precedentes en la China moderna, especialmente porque la corrupción parecía estar profundamente entrelazada en las redes de poder del país. La promesa de Xi de atacar tanto a los tigres de alto rango como a las moscas insignificantes
Acaparó titulares en todo el mundo. ¿El resultado? Decenas de miles de funcionarios enfrentaron investigaciones, degradaciones o prisión. Algunos individuos de alto perfil incluso recibieron cadenas perpetuas. Mientras muchos aplaudieron estas acciones por limpiar el gobierno, otros susurraban que Xi podría estar utilizando estas investigaciones para eliminar rivales políticos y fortalecer su control personal del poder. Independientemente de las motivaciones, los resultados fueron impactantes. El miedo envolvió a las burocracias. Funcionarios acostumbrados a sobornos, banquetes lujosos y estilos de vida extravagantes redujeron su ostentación de manera abrupta. De repente, nadie quería atraer atención con un reloj demasiado lujoso o una cena extravagante. Quienes transitaban por los pasillos del poder vieron que, si se desviaban del camino o simplemente tenían mala suerte, podían terminar bajo el microscopio, y eso era una perspectiva aterradora en un sistema judicial controlado por el Estado, con una tasa de condena del 99% una vez que un caso llegaba a juicio. Xi justificó esta purga al referirse a su propio tiempo viviendo en cuevas y soportando dificultades. Hablaba de la necesidad de llevar una vida simple y mantenerse conectado con la población en general. La postura moral era que la riqueza y el progreso de la China moderna no debían ser disfrutados exclusivamente por las élites del partido, sino compartidos con la gente común. Esto creó una narrativa poderosa. El hombre que alguna vez trabajó en el campo ahora confrontaba a los burócratas corruptos que habían perdido todo sentido ético. Según él, para guiar al país hacia adelante, el partido debía dar el ejemplo. Por supuesto, los cínicos veían otra historia. El funcionario antes poco conocido estaba reuniendo todos los hilos del poder. Al derribar figuras prominentes en la campaña anticorrupción, Xi estaba eliminando posibles amenazas a su liderazgo y consolidando una lealtad inquebrantable dentro del aparato burocrático. Esto incluía las enormes redes de seguridad, los órganos de propaganda y el ejército de China. Cuando tienes esas instituciones de tu lado, estás allanando el camino hacia una autoridad sin rival. Y en 2018, Xi dio el paso de abolir los límites de mandato presidencial, permitiéndole permanecer en el poder indefinidamente, en un movimiento similar al de líderes históricos que buscaron aferrarse al poder. Ya sea que lo llames un regreso a la longevidad en el poder o una nueva ola de centralización, no se puede ignorar que Xi estaba reescribiendo las reglas. A pesar de estas controversias entre gran parte de la población china, Xi sigue siendo relativamente popular. Desde su perspectiva, la campaña anticorrupción era una medida largamente esperada y se le atribuye la reducción de parte de la extorsión y el nepotismo que plagaban la vida cotidiana. Hubo menos banquetes opulentos para los funcionarios, una disminución del nepotismo en las filas oficiales y una sensación general de que se había reintroducido algo de disciplina en la gobernanza local. A la gente también le gustó el énfasis de Xi en mejorar las áreas rurales y continuar con las transformaciones económicas que ya habían comenzado a acelerarse. La creación de un gigante global. ¿Qué quiere Xi en última instancia para China desde un punto de vista económico? Ha enfatizado repetidamente la necesidad de alejarse del viejo modelo de crecimiento impulsado puramente por las exportaciones, que convirtió a China en la fábrica del mundo. En su lugar, habla de enfocarse en el consumo interno, la innovación tecnológica y modelos ambientalmente sostenibles. Es la figura principal detrás de grandes políticas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, un ambicioso plan para construir infraestructura en decenas de países, creando nuevas redes comerciales que expanden infinitamente la influencia global de China. Luego está el plan Hecho en China 2025, que busca transformar la manufactura del país, pasando de la producción de bienes baratos a la fabricación de tecnología sofisticada como semiconductores, inteligencia artificial y soluciones de energía verde.
Muchos economistas fuera de China señalan que el país aún enfrenta enormes desafíos. El aumento de la deuda, cambios demográficos, desaceleraciones en el mercado inmobiliario y complejidades en las relaciones exteriores. Pero Xi cree firmemente que un gobierno disciplinado puede guiar al país a través de cualquier crisis. Su enfoque es mantener un control férreo sobre todo: narrativas mediáticas, expansión corporativa, libertades en Internet para minimizar el caos según su visión. Grandes corporaciones como Alibaba y Tencent han sentido ocasionalmente el peso de esta supervisión cuando la administración de Xi decide tomar medidas para evitar que eclipsen la autoridad del Estado. En la superficie, el mensaje de Xi es: estoy haciendo todo esto por el pueblo y para purgar a China de la decadencia burocrática. Ha dejado claro, mediante instrucciones repetidas al partido, que las demostraciones ostentosas de riqueza y los estilos de vida indulgentes de los funcionarios son profundamente desaprobados. Ha exigido ceremonias más simples, recepciones menos grandiosas para los funcionarios y un compromiso de mantener los viajes gubernamentales modestos y con un propósito claro. En cierto sentido, esto recuerda a las dificultades rurales que experimentó en su juventud. Un intento de garantizar que los líderes nunca pierdan contacto con la realidad de los ciudadanos comunes. ¿Es una traducción directa de sus experiencias personales a la política nacional? Posiblemente. Para innumerables chinos, la historia de Xi resuena de una manera única. No es solo el hijo de un revolucionario privilegiado, sino también un hombre que adquirió una comprensión más profunda de las luchas de la clase trabajadora al vivir y trabajar en cuevas polvorientas, a kilómetros de los glamorosos pasillos de Beijing. Esa es parte de la razón por la cual sigue siendo atractivo, al menos en la propaganda oficial. Hoy en día, esas experiencias a veces se empaquetan como atracciones turísticas. La gente puede visitar el mismo pueblo donde Xi solía vivir en una cueva y ver fotos de un joven Xi cargando baldes de agua o empujando una carretilla, residiendo tras los muros de la historia. Ahora, veamos la situación de vida de Xi como presidente. Reside en Chongnanhai, un complejo de oficinas y residencias adyacente a la histórica ciudad prohibida en el centro de Pekín. No estamos hablando de una mansión occidental de 5 estrellas con pisos de mármol y opulentas lámparas de araña. Este complejo tiene el aura de la trascendencia histórica. Alguna vez fue un jardín imperial y luego se convirtió en la sede del liderazgo del Partido Comunista. Su arquitectura, aunque clásica, está fuertemente custodiada y cerrada al público. Algunos podrían suponer que detrás de esos muros, Xi tiene acceso a todas las comodidades imaginables. Sin embargo, los relatos oficiales enfatizan que no se trata de lujo. Estos espacios están diseñados para la eficiencia, el flujo de negocios políticos y el peso de la historia. La comodidad presumiblemente está presente, pero no es ostentosa. Todo el ambiente refuerza la idea de que Xi no está interesado en exhibir ninguna extravagancia personal. Si el estilo de vida personal de Xi Jinping es tan mesurado, ¿cómo se concilia con la realidad de que es probablemente el líder más poderoso que ha tenido China en décadas? Ha reforzado el control sobre los medios de comunicación, supervisado la expansión del gran cortafuegos que restringe el acceso a Internet en China, promovido políticas exteriores firmes y orquestado impresionantes demostraciones de modernización militar. Esta es la paradoja que muchos encuentran fascinante. Es un líder que vive con sencillez, pero ejerce un dominio absoluto sobre una superpotencia de 1.400 millones de personas. La historia podría ser más simple de lo que parece. La humildad personal puede ser una herramienta poderosa para unificar a sus seguidores. En un país donde un gran porcentaje de la población ha sido históricamente rural o de medios modestos, resaltar la empatía con sus dificultades es una estrategia comprobada para construir legitimidad. Mientras tanto, la centralización del poder es una táctica bien conocida para garantizar que todo el aparato gubernamental trabaje hacia los mismos objetivos. Xi entendió desde el principio
que un sistema fracturado, plagado de corrupción y frustraciones, podría obstaculizar el avance de China. Para él, la campaña anticorrupción, combinada con una imagen personal de modestia, es la mejor ruta para unificar y energizar al partido detrás de su visión de grandeza nacional. Por supuesto, el mundo exterior analiza constantemente los relatos de Xi. Los observadores internacionales se preguntan, si su patrimonio neto supera los $1.000 millones, ¿cómo se alinea eso con sus referencias constantes a una vida sencilla? Muchos sospechan que sus familiares o redes cercanas manejan activos de manera discreta y que Xi mantiene una propiedad directa mínima para preservar una imagen que resuene con el público. Este es un patrón bien establecido en muchos contextos autoritarios. La riqueza se maneja de manera indirecta, mientras el líder permanece personalmente intachable. Probar o refutar tales afirmaciones es excepcionalmente difícil, especialmente en un sistema fuertemente censurado donde el periodismo de investigación está desalentado. Aún así, dentro de China, la narrativa oficial es clara. Xi es un hombre íntegro, moldeado por años de adversidad en su juventud, decidido a erradicar a los funcionarios que han perdido su brújula moral. Quiere impulsar una era de resurgimiento chino que sea medida y segura. La fricción entre esto y la naturaleza más controladora de su administración es un tema aparte que pocos dentro del país pueden discutir abiertamente, al menos si quieren evitar problemas. Los comentaristas externos pueden calificar a Xi como un líder autoritario con puño de hierro, pero dentro de China, la conversación es mucho más matizada. Muchos ciudadanos comunes lo ven como el hombre que estabilizó el sistema y les dio una oportunidad real de prosperidad, especialmente si provienen de zonas rurales que finalmente están recibiendo atención del gobierno. A medida que la presencia de Xi se extiende en el escenario global, ya sea en cumbres del G20 o en negociaciones comerciales con grandes economías, su estilo personal de sobriedad se convierte en un tema de conversación intrigante. En comparación con la ostentosa opulencia de algunos otros jefes de Estado, la actitud de Xi destaca como tranquila, regulada y cuidadosamente orquestada. Los dignatarios extranjeros que visitan China pueden ser invitados a cenas meticulosamente organizadas, con un propósito claro pero sin excesos. El mensaje subyacente podría ser: si nuestro líder es tan disciplinado, eso indica que no permitimos el desperdicio ni el caos en nuestras negociaciones más críticas.